Sí, debe parecerle muy penoso eso, pensó. Y, sin embargo, ¿es tan sencillo? Los pájaros del cielo no siembran, no recogen la cosecha. Es nuestro Padre quien les da el alimento. Hubiera querido explicar todo esto a María, pero no lo entendería. Las mujeres no comprenden nada. No les cabe en la cabeza que esos sentimientos, que esos pensamientos a los que conceden tanta importancia, no son necesarios. Ya no nos entendemos. El hijo del príncipe Andrés tenía 7 años. Apenas sabía leer y era un ignorante. A partir de aquel día, aprendió infinidad de cosas por medio del estudio, de la observación, de la experiencia, mas, aunque entonces hubiera poseído la capacidad de que dio pruebas más adelante, no hubiese podido comprender mejor y con más provecho la escena que vio desarrollarse entre su padre, la princesa y Natacha. Lo comprendió todo. Sin llorar, salió de la habitación. Luego se acercó en silencio a Natacha, que le seguía. La miró tímidamente con sus hermosos ojos pensativos. Con el labio superior un poco levantado y tembloroso, apoyó en ella la cabeza y rompió a llorar. A partir de aquel día huyó de su ayo, de la anciana condesa, que le acariciaba, y procuraba quedarse solo, sentado en cualquier parte, o se acercaba con timidez a la princesa o a Natacha, a la que parecía querer cada vez más, frotando su cuerpecillo dulce y vergonzosamente contra el de ella. Cuando la princesa dejó al príncipe Andrés, comprendía ya por completo lo que le había revelado el rostro de Natacha. Y ya no volvió a tener esperanzas. Ella y Natacha le velaron alternativamente, sentadas junto al diván. María no lloraba ya, pero rogaba sin cesar a Dios, cuya presencia parecía sentir tan cerca el moribundo. 11. Andrés no solo sabía que iba a morir, sino que se daba cuenta de que se estaba muriendo. Se daba cuenta de su alejamiento de todas las cosas de este mundo, de su gozoso alejamiento de la existencia. Sin prisas ni turbaciones esperaba lo que tenía que ocurrir. Aquella cosa terrible, eterna, desconocida y lejana, cuya presencia no cesó de sentir toda su vida, estaba ahora muy cerca de él, y casi la comprendía y sentía. En otra época tuvo miedo de morir. 2 veces había experimentado ese sentimiento terrible del miedo a la muerte, a terminar, y en aquellos momentos no comprendía este temor. Había experimentado aquel sentimiento por primera vez cuando una granada daba vueltas ante sus ojos como una peonza, mientras él miraba los rastrojos, el cielo, y veía la muerte muy cerca. Pero cuando volvió en sí, después de ser herido, en su alma, liberada por un momento del peso de la existencia, se abría la flor del amor eterno, ese amor que no se puede originar en esta vida. Y entonces, no solo perdió el temor a la muerte, sino que ni siquiera pensó en ella. Durante las horas del delirio, de doloroso aislamiento, que pasó después de haber sido herido, cuando más reflexionaba en este recién descubierto principio del amor eterno, más renunciaba, sin advertirlo, a la vida terrena. Amarlo todo, amar a todos, sacrificarse sin cesar por amor, significaba no amar a nadie, no vivir esta vida terrenal. Y cuanto más se penetraba de aquel principio de amor, más renunciaba a la vida, más destruía ese terrible obstáculo que media entre la vida y la muerte. Cuando pensaba aquellos días que tenía que morir, exclamaba para sus adentros, «Bueno, mejor». Pero después de aquella noche en Mitischi, en que vio aparecer durante el delirio a la mujer soñada, que besó y derramó dulces lágrimas sobre su mano, el amor se infiltró imperceptiblemente en su corazón y le infundió el deseo de vivir. Ideas gozosas y terribles comenzaron a asaltarle. Al recordar que había visto a Kuragin en la ambulancia, le asaltó una duda que ya no dejó de atormentarle. ¿Vivirá o habrá muerto? Pero no osaba preguntarlo. Su enfermedad seguía su curso normal en el aspecto físico, pero el estado que llamó la atención de Natacha era el resultado de las últimas luchas morales entre la vida y la muerte, de las que ésta había salido victoriosa. El amor de Natacha, la repentina comprensión de lo que todavía amaba de la vida, era lo único que despertaba en él el terror a lo desconocido. Era por la tarde. Como todos los días, después de comer tuvo un poco de fiebre y su pensamiento cobró una claridad súbita. Dormitaba.
De improviso experimentó una sensación de felicidad. Es ella que ha entrado, pensó. En efecto, vio sentada a Natacha, que acababa de entrar en la habitación sin hacer ruido. Desde que ella le cuidaba, Andrés experimentaba de continuo la sensación física de su presencia. Estaba sentada en una silla, de cara a él, ocultándole la luz de la bujía, y hacía una labor de punto. Aprendió a hacer media, desde que una vez dijo el príncipe que nadie sabía cuidar tan bien de un enfermo como las viejas calceteras, porque la calceta es casi lo mismo que un calmante. Sus finos dedos manejaban con rapidez las agujas, y Andrés distinguía bien el perfil de su inclinado rostro. Al hacer un movimiento, resbaló la lana de sus rodillas. Natacha se estremeció, le miró y, mediante otro movimiento prudente y hábil, recogió el ovillo y volvió a adoptar la misma postura. Andrés la miraba sin moverse. Después de aquella rápida inclinación, parecía lógico que la respiración de ella se hubiera alterado, pero no ocurrió tal cosa. Los primeros días que volvieron a estar juntos, habían hablado del pasado. Andrés había dicho que si conservaba la vida, daría gracias a Dios eternamente por aquella herida que los había unido de nuevo. Después ya no volvieron a enfrentarse con el porvenir. ¿Qué ocurrirá? Pensaba ahora mirándola y escuchando el rumor de las agujas de acero. ¿Me habrá reunido con ella la suerte, de modo tan imprevisto, para dejarme morir? ¿Se me habrá revelado la verdad de la existencia para que viva en la mentira? La amo sobre todas las cosas de este mundo. ¿Mas qué debo hacer? Y por un hábito adquirido en el sufrimiento, lanzó un gemido. Natacha dejó la labor, se acercó al diván y se inclinó sobre él al reparar en el brillo de sus ojos. ¿No duermes? No, te estaba mirando. He sentido tu presencia. Nadie me proporciona tanto silencio, tanta paz, tanta luz como tú. Quisiera llorar de alegría. Natacha se aproximó un poco más. En su rostro brillaba una dicha entusiasta. Natacha, te amo demasiado. Te amo más que a nada en el mundo. También yo te amo. Pero, ¿por qué dices demasiado? ¿A ti qué te parece? ¿Qué sientes en el alma? ¿Qué piensas? Me siento segura, muy segura, exclamó Natacha haciéndole las dos manos con un movimiento apasionado. Andrés callaba. Qué hermoso sería eso. Tomó su mano y la besó. Natacha se sentía feliz, conmovida. Luego recordó que no debía abandonarse a sus sentimientos, que Andrés necesitaba tranquilidad. Pero no has dormido, dijo reprimiendo la dicha que experimentaba. Trata de dormir, te lo ruego. Andrés soltó su mano. Natacha volvió a instalarse cerca de la bujía como antes. Le miró 2 veces, y 2 veces sus ojos se encontraron. Natacha tomó una decisión. Se dijo que hasta que no hubiera llegado a cierto punto en su labor, no volvería a mirarle. Poco después, Andrés cerró los ojos y se quedó dormido. Pero no durmió mucho rato. Se despertó de pronto, turbado, inundado de un sudor frío. Se había dormido pensando, como de costumbre, en lo que le preocupaba, en la vida y en la muerte. Sentía a esta cada vez más cercana. El amor. ¿Qué es el amor? Pensaba. Es vida. Si comprendo alguna cosa es porque amo. Todo existe únicamente por esto, porque amo. Todo está unido por el amor. El amor es Dios, y morir significa que yo, una pequeña parte del amor, vuelvo a la fuente común eterna. Estos pensamientos consoladores no dejaban de ser solo eso, pensamientos. Les faltaba algo, la evidencia. Por eso Andrés experimentó una sensación de inquietud y vacío hasta que consiguió dormirse. En sueños se vio ocupando la misma habitación en que se hallaba en realidad. Pero ya no estaba herido, sino que gozaba de buena salud. Ante él distinguió a varias personas conocidas e insignificantes. Andrés habló, discutió con ellas de cosas poco trascendentales. Ha de partir hacia alguna parte. Comprende vagamente que lo que está haciendo tiene poca importancia, pero sigue conversando y asombrando a sus oyentes con sus salidas vagas y espirituales. Poco a poco, insensiblemente, las personas que están con él se esfuman, desaparecen, y se le presenta un problema.
¿Cómo cerrar la puerta? Se levanta y se dirige a ella dispuesto a echar la llave y correr el cerrojo. Todo depende de que consiga o no cerrarla. Va hacia ella, pero su cabeza, sus piernas, se niegan a obedecerle, y comprende que no llegará a tiempo por más que se esfuerce. Le sobrecoge el terror de la muerte que está detrás de la puerta. Pero mientras se acerca, vacilando, a ella, algo espantoso, semejante a la muerte, la empuja. Pretende abrirla desde el otro lado. Él debe impedirlo. Se apoya en el batiente y hace un último esfuerzo. Cerrarla es ya imposible, pero puede evitar que la acaben de abrir. Sus fuerzas flaquean y, cediendo a la presión de aquello, la puerta se abre y vuelve a cerrarse enseguida. Una vez más, ella empuja desde fuera. Los últimos esfuerzos sobrehumanos de Andrés nada consiguen y la puerta se abre de par en par, en silencio. Entra ella. Es la muerte. El príncipe Andrés muere. En este momento recuerda que duerme, hace un esfuerzo y despierta. Sí, ha sido la muerte. Morí y acabo de despertar. La muerte es el despertar. Esta idea cruza con claridad deslumbrante por su espíritu. El velo que le ocultaba lo desconocido se levanta ante su mirada. Ya se siente libre de la fuerza que le oprimía y experimenta un extraordinario y duradero bienestar. Cuando, bañado en un sudor frío, se agitó en el diván, Natacha se acercó para preguntarle qué tenía. Andrés no contestó, no parecía comprender la pregunta. A partir de entonces, la fiebre agravó al enfermo, en opinión del doctor. Esta opinión no interesaba a Natacha. Veía demasiado bien los terribles indicios morales, indiscutibles, para ella, de su estado. Al despertar de aquel sueño comenzó el príncipe Andrés a despertar a la vida. Y, relacionado con la duración de la vida, este despertar no le pareció más tardío que él. Despertar del sueño relacionado con la duración del ensueño. No había nada terrible en este despertar relativamente lento. Sus últimos días, sus últimas horas, transcurrieron como de ordinario, muy sencillamente. La princesa María y Natacha, que no se separaban de él, lo sentían así. No lloraban, no temblaban, y a última hora ni siquiera le cuidaban. Ya no estaba junto a ellas, las había dejado. De él no quedaba ya nada más que su cuerpo. Los sentimientos de las dos eran tan intensos que la parte externa, horrible de la muerte, no actuaba sobre ellas y no juzgaban necesario avivar su dolor. Ya no lloraron más delante de él ni detrás de él. Tampoco volvieron a hablar de él entre sí. Se daban cuenta de que jamás podrían expresar con palabras lo que sentían. Las dos lo veían ir desapareciendo, alejándose poco a poco, lenta, tranquilamente, aquí abajo, y comprendían que debía ser así y que aquello era un bien. Cuando recibió los últimos sacramentos, toda la familia fue a darle el adiós definitivo. Cuando le llevaron a su hijo, posó los labios en su frente y volvió la cabeza, no porque le fuera penosa su vista, no porque sintiera compasión. Natacha y la princesa lo adivinaron, sino porque supuso que aquello era todo lo que se le exigía. Pero cuando le pidieron que le bendijera, lo hizo, y luego paseó la mirada a su alrededor como si quisiera saber si tenía que hacer algo más todavía. Natacha y María asistieron al último estremecimiento de aquel cuerpo que el alma abandonaba. «Se concluyó», exclamó la princesa María cuando el príncipe, tendido ante ella y ya inmóvil desde hacía un instante, empezaba a enfriarse. Natacha se acercó, miró los ojos del difunto y se apresuró a cerrarlos. Los cerró, pero no los besó. Lo que hizo fue aferrarse más al recuerdo de él. Partió. ¿Dónde se hallará ahora? Cuando el cadáver, lavado y vestido, se colocó dentro del féretro y éste sobre una mesa, todos se acercaron llorando para darle el último adiós. Nicolás lloraba a causa del asombro doloroso que le desgarraba el corazón. La condesa y Sonia lloraban de compasión por Natacha y porque Andrés ya no existía. El viejo conde lloraba porque se daba cuenta de que pronto le llegaría la vez de emprender el mismo viaje. Natacha y María lloraban también, pero no para desahogar su dolor personal.
Lloraban porque la conciencia del misterio simple y solemne de la muerte que se había cumplido ante ellas llenaba sus almas de una piadosa ternura. 13ª parte. 1. El día 6 de octubre, Pedro salió de la barraca a buena hora de la mañana y se detuvo delante de la puerta para jugar con un perrito largo, gris, de patas cortas y torcidas, que daba saltos a su alrededor. Este perrito habitaba en la barraca y pasaba la noche al lado de Karatayev, pero en algunas ocasiones se iba al pueblo y luego volvía. Probablemente no tenía amo, tampoco tenía nombre. Los franceses le llamaban Azor, los rusos Fingalka, Karatayev y sus camaradas Sieni o Visly. Pero el hecho de no pertenecer a nadie, así como la falta de nombre, de raza y de color, dejaban indiferente al perrito de la cola esponjosa y siempre levantada. Sus torcidas patas eran tan ágiles y seguras que a veces, menospreciando el empleo de una de las traseras, levantaba graciosamente la otra y con suma habilidad corría solo con 3 patas. Todo era objeto de placer para él. Ora lanzaba gritos de alegría, ora se echaba sobre el dorso, ora se calentaba al sol con aire grave y pensativo, ora saltaba, jugando con un carrete o una paja. El vestido de Pedro se componía entonces de una sucia y desgarrada camisa, único resto de su atavío, de un pantalón de soldado sujeto a la cintura por una cuerda. Así se lo había aconsejado Karatayev, de un caftán y de un gorro de campesino. Había cambiado mucho físicamente. No parecía tan grueso, aunque su aspecto seguía siendo robusto, por ser hereditario en la familia. Una barba y unos bigotes le cubrían la parte inferior del rostro. Los largos cabellos, hirsutos, llenos de parásitos, se rizaban debajo del gorro. La expresión de sus ojos era más firme, más serena. Al cansancio que se reflejaba antes en su mirada, había sucedido una energía pronta a la acción y a la resistencia. Llevaba los pies descalzos. Un cabo francés con la guerrera desabrochada, gorro de cuartel y una pipa corta entre los dientes, llegó a la barraca y miró a Pedro guiñándole un ojo amistosamente. Después de llevarse un dedo a la sien a manera de rápido y tímido saludo, le preguntó si en aquella barraca se encontraba el soldado Platocha, a quien había dado a coser una camisa. La semana anterior, los franceses habían recibido telas y otros artículos y dieron a hacer camisas y botas a los prisioneros. Ya está hecha, pequeño, dijo Karatayev, mientras salía de la barraca con una camisa doblada en las manos. A causa del calor y por comodidad, el soldado ruso iba en calzoncillos y camisa, esta desgarrada y negra, como la tierra. Llevaba los cabellos metidos en un gorro de red, a la moda obrera, y su redondo rostro parecía en aquel momento más redondo y más simpático todavía. La exactitud es lo principal en el trabajo. Te prometí que la tendrías el viernes, y aquí está, dijo Platón sonriendo, en tanto desdoblaba la camisa. El francés miró a su alrededor con aire inquieto. Por fin, venciendo su vacilación, se quitó rápidamente el uniforme y cogió la camisa. No llevaba otra debajo de la guerrera. Solo el torso joven, flaco, desnudo, cubierto por un largo y floreado chaleco, al que la suciedad daba un color de manteca. Como si temiera que se rieran a su costa, el francés se echó rápidamente la camisa sobre la cabeza. «Te está un poco justa», dijo Platón tirando de ella. Después de ponérsela, el francés examinó las costuras. «No mires mucho, amigo. Aquí no tenemos taller ni útiles, y sin útiles no se puede hacer nada a la perfección», dijo Platón sonriendo, evidentemente satisfecho de su obra. «Bien, gracias. ¿Le ha sobrado tela?», preguntó el francés. «Te aconsejo que te la pongas sobre la piel», dijo Karatayev con el mismo aire de satisfacción. «Es mejor y más agradable». «Gracias, gracias, pero... ¿y el sobrante?», repitió sonriendo el francés. Sacó un billete y se lo dio al ruso. Pedro advirtió que Platón no quería comprender lo que le decía el francés, y le miraba sin mezclarse en la conversación. Karatayev cogió el dinero, dio las gracias y continuó admirando la prenda. El francés insistía en que le diera el sobrante de la tela, y rogó a Pedro que tradujera lo que decía. «¿Para qué quiere el sobrante, caramba?», exclamó entonces Platón. «En cambio,
Yo puedo hacerme un par de calcetines con esa tela, pero que Dios le bendiga. Con repentina expresión de tristeza y desánimo, sacó de su alforja un trozo de tela y, sin mirar al francés, se lo entregó. «Uf», exclamó Karatayev alejándose. El francés examinó la tela. Se quedó pensativo, miró a Pedro a los ojos y, como si leyera en ellos un reproche, se ruborizó y gritó: «Platocha, Platocha, ten, para ti». Le puso la tela en las manos y se marchó. «Bueno», comentó Karatayev bajando la cabeza. «Se rumorea que los franceses no son cristianos, pero esto prueba que tienen corazón. Los viejos dicen, la mano bañada en sudor es generosa, la mano seca es avara. Ese hombre va desnudo y, sin embargo, no es tacaño». Sonrió pensativo, contempló a su compañero y calló. «Calcetines de primera calidad, amigo», exclamó de pronto, y entró en la barraca. 2. Los presos avanzaban con sus guardianes por las calles de Kamovniki. Detrás iban los furgones y los carros. Al llegar cerca del almacén de provisiones, se mezclaron con un gran convoy de artillería que avanzaba penosamente entre coches particulares. Después de pasar por Krimsky Brod, los presos dieron todavía varios pasos más. Se detuvieron. Avanzaron de nuevo. Por todas partes, hombres y coches se daban cada vez más prisa. Luego de recorrer, en el espacio de una hora, los centenares de pasos que los separaban del puente de la calle Kalukskaya, hicieron alto, apretando las filas, en el cruce de esta calle con la de Samoskvoretskaya. Allí permanecieron estacionados varias horas. Por todas partes se oía un ruido sordo como el del mar, el de las pisadas, los gritos, las animadas conversaciones de los hombres. De pie, con la espalda apoyada en la pared de una de las casas incendiadas, Pedro escuchaba aquellos ruidos, que en su imaginación se mezclaban al de los tambores. Algunos oficiales se encaramaron para ver mejor a la pared de aquella casa. ¡Cuánta gente! La hay hasta encima de los cañones. Mirad qué pieles tan hermosas. Son robadas. ¡Ah, tunante! Esos son alemanes seguramente. Ved aquel paisano nuestro. Va tan cargado que apenas puede dar un paso. Mira, han cogido incluso un coche. Una oleada de curiosidad general empujó en dirección del camino a los prisioneros. Nada de lo que Pedro veía ahora producía en su espíritu la más leve impresión. Como si su alma se preparase para una lucha difícil, se negaba a aceptar las impresiones que pudieran debilitarla. Detrás de él volvían a avanzar carros y soldados, furgones y soldados, coches y soldados, cajones y soldados, y de tarde en tarde, mujeres. Pedro no veía a cada hombre por separado. Solo percibía el movimiento de la masa. Todos los hombres, y los caballos inclusive, parecían obedecer a una fuerza invisible que los impulsara a avanzar siempre. Durante la hora en que Pedro los estuvo observando, desembocaron por diversas bocacalles animados por el mismo deseo de pasar lo más deprisa posible. Se daban encontronazos, comenzaban a irritarse, a reñir. Los blancos dientes rechinaban, las cejas se fruncían, las invectivas menudeaban y en todas las caras se leía la misma expresión de valor resuelto, de resolución fría, que Pedro había visto aquella mañana, al sonar el tambor, en el rostro del cabo, y que le había llamado la atención. Por la tarde, el jefe del convoy reunió al destacamento y, entre gritos y discusiones, se mezclaron a otros convoyes. Rodeados por todas partes, los prisioneros salieron a la carretera de Kaluga. Avanzaban deprisa, sin hacer altos, y no se detuvieron hasta que el sol comenzó a declinar. Pedro comió carne de caballo y conversó con sus compañeros. Ni él ni ninguno de sus camaradas hablaban de lo que habían visto en Moscú, ni de la conducta de los franceses, ni de la orden de disparar que se había dado a los invasores. Como si quisieran contrarrestar con su actitud la gravedad de la situación, se mostraban alegres y animados. Hablaban de recuerdos personales, de escenas divertidas presenciadas durante la marcha y rehuían todo comentario sobre la situación. El sol se había puesto hacía ya rato. Brillantes estrellas comenzaban a surgir aquí y allá en la bóveda celeste. El reflejo de la luna llena que ascendía, coloreada, como si ardiera, se disipaba en el horizonte, cubierta por una bruma grisácea.
La atmósfera aparecía diáfana. El día había terminado. La noche no había empezado todavía. Pedro se puso en pie y fue al otro lado del camino, donde estaban los soldados prisioneros. Deseaba conversar con ellos. Pero cuando atravesaba el camino, le dio el alto un centinela francés y le ordenó que retrocediera. Pedro se retiró, pero no hacia el punto del que había partido, sino en dirección de un coche desenganchado junto al que no había nadie. Cruzó las piernas y se sentó, con la cabeza baja, sobre la tierra fría, al lado de una de las ruedas. Así, inmóvil y pensativo, estuvo largo rato. Transcurrió media hora lo menos sin que nadie fuera a molestarle. De repente se echó a reír. Profirió una carcajada tan fuerte, tan fresca, que varias personas le miraron desde lejos, asombradas. El soldado no ha querido dejarme pasar. ¡Ja, ja, ja!, decía Pedro en voz alta, pero hablando consigo mismo. Me han cogido, me han encerrado, me tienen prisionero, mas ¿a quién tienen? A mi cuerpo, porque mi alma es inmortal. ¡Ja, ja, ja! Se rió tanto que acabó con los ojos llenos de lágrimas. Cuando se reunió con sus camaradas, aún sonreía. 3. El grupo de que Pedro formaba parte no había recibido ninguna nueva orden de las autoridades francesas y se encontraba, el 22 de octubre, muy cerca de las tropas y de los convoyes con los que había partido de Moscú. Los prisioneros y los bagajes de Junot formaban grupo aparte, aun cuando unos y otros se reducían con igual celeridad. Los carros llenos de municiones fueron disminuyendo hasta que, de 120, solo quedaron 60. El resto fue capturado o abandonado. De la misma manera, se apresaron o saquearon algunos carros cargados de equipajes. 3 de ellos fueron desvalijados por los soldados rezagados de la compañía de Davoust. De las conversaciones que oyó, Pedro dedujo que la guardia que los acompañaba había sido destinada a vigilar, más que a los presos, el bagaje de los jefes franceses. Uno de los guardianes, un soldado alemán, había sido fusilado porque se halló en su poder una cuchara de plata que pertenecía a un superior suyo. El grupo de prisioneros era el que disminuía con más rapidez. Todos los que podían andar por su pie formaban un solo grupo. Pedro se había incorporado a Karatayev y al perrito gris que le consideraba como su amo. Al tercer día de la salida de Moscú, Karatayev sufrió un ataque de fiebre, la misma que le habían curado en el hospital, y a medida que empeoraba su mal, se alejaba más Pedro de él. Ignoraba la causa, pero lo cierto era que, conforme Karatayev se iba debilitando, él tenía que hacer un esfuerzo mayor para aproximarse a su compañero. Y cuando se acercaba a él y oía sus gemidos, que profería sobre todo a la hora de acostarse, y percibía el intenso olor a sudor que despedía su cuerpo, se alejaba y dejaba de pensar en él. El 22, a mediodía, subía Pedro por un barrizal pegajoso, escurridizo, mirando sus pies y las asperezas del camino. De vez en cuando se detenía a observar a la gente que le rodeaba, y a continuación volvía a mirarse las piernas. Las conocía tan bien como a sus compañeros. El perrito gris de las patas torcidas corría por la cuneta del camino, y a veces levantaba una de las patas traseras y avanzaba sobre las 3 restantes, como si quisiera demostrar su habilidad y su alegría, o se paraba para ladrarle a un cuervo posado sobre un cadáver. El animal estaba más limpio y más alegre que en Moscú. Por todas partes se veían carroñas de hombres y de caballos, en diversos grados de descomposición. Los hombres impedían con su presencia que se acercasen los lobos, y el perrito podía comer a sus anchas. Durante todo el día estuvo lloviendo. De vez en cuando se aclaraba el cielo y parecía que iba a cesar la lluvia y a salir el sol. Pero, tras un breve intervalo, volvía a llover. La carretera, cubierta de agua, ya no podía absorber más, y por todas partes corrían arroyuelos que iban a alimentar los charcos. Pedro avanzaba mirando de soslayo y contando sus pasos de 3 en 3 con ayuda de los dedos. En su fuero interno decía, dirigiéndose a la lluvia, más, más, todavía más. ¡A vuestros sitios!, exclamó de improviso una voz. Simultáneamente, en alegre confusión, corrieron soldados y prisioneros, como si esperasen ver algo agradable y solemne a la vez.
Por todas partes sonaban voces de mando, y a la izquierda de los prisioneros, al trote, pasaron jinetes sobre hermosos corceles. En todos los rostros se pintaba esa expresión expectante que se observa en las personas que se encuentran cerca de una autoridad superior. Los prisioneros se habían agrupado a un lado de la carretera. Los soldados de la guardia se habían alineado. El emperador, el mariscal, el duque. Después de la escolta pasó velozmente ante ellos un coche tirado por blancos caballos. Pedro entrevió el rostro hermoso, sereno, lleno, blanco, de un hombre que llevaba la cabeza cubierta con un tricornio. Era uno de los mariscales de Napoleón. Fijó la vista en la destacada personalidad de Pedro, y, a juzgar por el gesto con que frunció las cejas y volvió la cara, el prisionero dedujo que el personaje había experimentado un sentimiento de compasión y deseaba ocultarlo. Cuando los presos avanzaron de nuevo, se volvió para mirar atrás. Karatayev estaba sentado al borde del camino, en la cuneta. Dos franceses hablaban, de pie, ante él. Pedro ya no volvió a mirar atrás. Subió cojeando la colina. A su espalda sonó una detonación. Procedía del punto en que acababa de ver a Karatayev sentado. El perro comenzó a aullar. ¡Qué imbécil! ¿Por qué aullará?, pensó Pedro. Ninguno de los camaradas que caminaban a su lado se volvió para averiguar por qué había sonado la detonación. La habían oído, así como los aullidos del perro, pero sus rostros permanecieron severos e inexpresivos. 4. Natacha y la princesa María sintieron del mismo modo la muerte del príncipe Andrés. Moralmente abrumadas, con los ojos cerrados para no ver las terribles nubes que la muerte dejó suspendidas sobre sus cabezas, no osaban mirar la vida de frente. Con prudencia ostensible, procuraban librar de todo contacto doloroso su abierta herida. Todo. Un coche que pasara por la calle, el recuerdo de un banquete, la pregunta de un servidor o, esto sobre todo, una palabra de compasión, tímida y poco sincera, enconaba aquella herida. Les parecía una ofensa. Turbaba el silencio que necesitaban para percibir la nota grave que incesantemente vibraba en sus oídos y que les impedía mirar aquel infinito lejano que entrevieran por un momento. Por el contrario, cuando se sentaban frente a frente, no se sentían ya ofendidas ni turbadas. Hablaban poco, y cuando lo hacían se referían a cosas insignificantes. Ambas evitaban, sobre todo, nombrar en su conversación cuanto guardara relación con el porvenir. Admitir la posibilidad de un futuro cualquiera le hubiera parecido una ofensa a la memoria de Andrés. Con prudencia mayor todavía, omitían todo lo que tenía alguna relación con el difunto, porque a las dos les parecía que nada de lo que habían vivido o sentido podía expresarse con palabras. Cualquier detalle de la vida del príncipe que hubieran evocado verbalmente hubiese podido violar la majestad, la santidad del misterio realizado ante sus ojos. Las continuas reticencias de que salpicaban sus conversaciones, el perpetuo silencio que conservaban acerca de todo lo que pudiera recordarles a Andrés, el cuidado que ponían en no traspasar el límite de lo que podía decirse, les revelaba a ellas mismas los sentimientos que experimentaban. Pero la tristeza absoluta es tan imposible como la alegría absoluta. La princesa María fue la primera que se vio arrancada por la vida misma a la tristeza de las 2 primeras semanas de duelo, al verse dueña y señora de su destino y convertida en la tutora y educadora de su sobrino. Recibió cartas a las que tuvo que responder. La habitación de Nikoluchka era húmeda, y el niño comenzó a toser. Alpatich llegó a Yaroslav con sus cuentas, y le aconsejó se trasladara a Moscú, a su casa de Vostvijenka, que se conservaba intacta y necesitaba tan solo ligeras reparaciones. La vida no se detiene, es preciso vivir. Cualquiera que fuese el dolor de la princesa María, a la sola idea de salir de su aislamiento y del estado contemplativo en que había vivido hasta entonces, hubo de hacerlo, cediendo a las exigencias de la vida. Examinó las cuentas de Alpatich. Se hizo aconsejar por Desalles acerca de su sobrino. Dio órdenes y se preparó para la marcha a Moscú. Natacha quedó sola e incluso esquivó a la princesa desde que ésta comenzó a preparar el viaje. La princesa María pidió a la condesa de Rostov que dejara partir a Natacha a la ciudad en su compañía,
y tanto la madre como el padre accedieron gozosos, porque veían decaer las fuerzas de su hija de día en día y juzgaban conveniente el cambio de aires y los consejos de los médicos de Moscú. No deseo ir a ninguna parte. Dejadme tranquila, dijo Natacha respondiendo a la invitación. A fines de diciembre, vestida con su traje de lana negra, con las trenzas mal peinadas, pálida y delgada, echada sobre el diván, miraba en dirección de la puerta, aquella puerta por donde él había partido para la otra vida, aquella vida tan lejana, tan increíble, en que jamás había pensado anteriormente, era entonces la que le parecía más comprensible, más próxima, puesto que contenía el vacío y la destrucción o el dolor y el castigo. Contemplaba con la imaginación el lugar en que estaba el príncipe, pero no acertaba a imaginárselo de manera diferente a como fue en vida. Volvía a verle tal y como era. Veía su rostro, oía su voz, repetía sus palabras, imaginaba a veces las que habrían podido decirse. Le veo. Está echado sobre el diván, con su casaca de terciopelo, apoyada la cabeza en su delgada mano, pálido, con el pecho hundido, los hombros levantados. Tiene los labios apretados y los ojos brillantes. Sobre su frente de marfil aparece y desaparece una arruga. Uno de sus pies tiembla imperceptiblemente. Natacha sabe que lucha contra sufrimientos horribles. ¿Cuáles son esos sufrimientos? ¿Qué es lo que siente? Se dice. Él ha reparado en la atención con que ella le mira. Alza los ojos, sonríe y se pone a hablar. Una cosa sola es terrible, dice. Unirse para siempre a una persona que sufre. Es un dolor perpetuo. Y le dirige una mirada escrutadora. Natacha, como siempre, responde sin tomarse tiempo para reflexionar. Dice, esto no puede durar. Te curarás. Recordaba la mirada larga, triste, severa, con que respondió él a estas palabras. Hoy le hubiera respondido de otro modo. Le hubiese dicho, es terrible para ti, pero no para mí. Sin ti nada existe para mí en la vida, y sufrir contigo es para mí una dicha muy grande. Y él le hubiera cogido la mano y se la habría estrechado como se la estrechó aquella tarde terrible, 4 días antes de morir. Con la imaginación le decía otras palabras tiernas que no pudo decir entonces. Te amo, te amo, te amo. Repetía retorciéndose las manos y apretando los dientes con un convulsivo esfuerzo. Y una tristeza dulce se apoderaba de ella, y se le llenaban los ojos de lágrimas. De pronto se preguntaba, ¿por qué digo esto? ¿Dónde se hallará ahora? Y todo se le velaba de nuevo, y de nuevo miraba en dirección de la puerta con las cejas fruncidas. De improviso pareció penetrar en el misterio. Rápidamente, sin adoptar precauciones, con aire asustado, entró Duniacha en la habitación. «Venga, venga pronto», dijo muy agitada. «Ha sucedido una desgracia, Pedro Ilich». Una carta, terminó sollozando. V. Cuando llegó Natacha al salón, salía rápidamente su padre de la habitación de la condesa. Tenía el rostro contraído y bañado en lágrimas. Evidentemente, huía a otra habitación con objeto de dar rienda suelta al llanto que lo ahogaba. Al distinguir a Natacha le hizo una seña y estalló en sollozos que deformaron su redondo semblante. Petia. Ella. Te llama. Y llorando como un chiquillo, se alejó todo lo deprisa que le permitían las piernas temblorosas. Se dejó caer en una silla y ocultó el rostro en las manos. Una especie de conmoción eléctrica atravesó a Natacha de arriba a abajo. Era como si acabaran de asestarle un golpe en el corazón. Sentía en él un dolor horrible. Pero, al mismo tiempo, el dolor aquel la liberaba de la prohibición de vivir que pesaba sobre ella. A la vista de la aflicción de su padre, de los gritos de desesperación de su madre, que sonaban al otro lado de la puerta, se olvidó de sí misma y de sus pesares. Corrió junto al conde. Agitando débilmente la mano, éste le mostró la puerta de la habitación de su mujer. La princesa María, pálida, con los labios temblorosos, salió por aquella puerta, cogió a Natacha de la mano y murmuró unas palabras a su oído. Natacha no veía ni oía nada. A paso ligero franqueó el umbral. Se detuvo un instante como si luchase consigo misma,
y después corrió al lado de su madre. La condesa, tendida en el sofá, se retorcía convulsivamente y daba cabezazos contra la pared. Sonia y las doncellas la hacían por los brazos. «Natacha, Natacha, no es cierto, no es cierto. Mienten. Natacha», dijo rechazando a las personas que la rodeaban. «Marchaos todos. No es cierto que le hayan matado». «Ah, no es cierto». Natacha apoyó una rodilla en el diván, se inclinó sobre su madre, la abrazó y con una fuerza que nadie le hubiera atribuido, la levantó, le volvió la cara y apoyó la suya en ella. «Madrecita mía, palomita mía, estoy aquí, mamá, estoy aquí», murmuró. «Natacha, tú me amas», dijo la condesa en voz baja y en son de súplica. «Natacha, tú no me engañarás. ¿Me dirás la verdad, toda la verdad?» Natacha la miró con los ojos llenos de lágrimas. Su rostro expresaba amor y pedía indulgencia. «Madrecita, querida mía», repetía desplegando todas las fuerzas de su amor para arrancarle el exceso de dolor que la oprimía. Y de nuevo, en su lucha infructuosa contra la realidad, la madre se negaba a creer en la posibilidad de vivir, mientras que su hijo bien amado, lleno de vida, había muerto. Se inhibía de esta realidad para sumirse en el mundo de la locura. Natacha no recordó después cómo transcurrieron aquel día ni el siguiente. No durmió. Por la noche no se apartó de su madre un solo instante. Su amor filial, un amor perseverante, paciente, sin explicación, sin consuelo, se mostraba a cada segundo como llamamiento de vida a la condesa. Esta se calmó un poco en la tercera noche. Entonces, apoyando la cabeza en el brazo de su sillón, Natacha cerró los ojos. Poco después oyó crujir el lecho. Natacha abrió los ojos. Sentada en la cama, la condesa le hablaba en voz baja. «¡Cuánto me alegro de que estés aquí!», decía. «¿Estás rendida? ¿Quieres una taza de té?». Natacha se acercó a ella. «Has envejecido, pero estás bella», continuó la condesa haciéndole una mano. «¿Qué dices, madrecita?». «Natacha, él ya no existe. No existe». La condesa le pasó un brazo por la cintura y por vez primera se echó a llorar. 6. La princesa María aplazó su marcha porque Sonia y el conde trataban de reemplazar a Natacha, pero no podían. Solo ella sabía impedir que su madre se dejara llevar de la desesperación. Natacha vivió por espacio de 3 semanas al lado de su madre, en su misma habitación, sentada en un sillón. La obligaba a beber y a comer. Le hablaba sin cesar porque su voz tierna y acariciadora la calmaba. La herida moral de la condesa no acababa de cicatrizarse. La muerte de Petia había destrozado su vida. La triste noticia que sorprendió a una mujer de 50 años, todavía fresca y robusta, la dejó convertida en una vieja, medio muerta y a la que ya no interesaba la vida. Pero la herida que casi mató a la condesa resucitó a Natacha. Por extraño que pueda parecer, la herida moral infligida a su ser espiritual exigía una especie de herida física. Y cuando ésta se cicatrizó, cuando desapareció, la herida moral se cicatrizó también por obra de la vida que ocultaba en su interior. Los últimos días del príncipe Andrés habían aproximado a Natacha a la princesa María. La nueva desgracia las unió más si cabe. La princesa María, que había aplazado la marcha, cuidó por espacio de 3 semanas a Natacha como a un niño enfermo, porque la última semana que pasó junto a su madre aniquiló sus fuerzas físicas. Después nació entre ellas esa amistad tierna y apasionada que únicamente se ve en las mujeres. Se besaban con frecuencia, se decían palabras tiernas, pasaban juntas la mayor parte del día. Si una de ellas salía, la otra la echaba de menos e iba a reunirse con ella. Estaban unidas por un sentimiento más fuerte que el de la amistad, el sentimiento de que solo podían vivir estando unidas. A veces, permanecían silenciosas horas enteras. A veces hablaban en el lecho hasta la madrugada. Conversaban, sobre todo, del pasado lejano. La princesa María le refería a su infancia, hablaba de sus padres, de sus sueños, y Natacha, que otras veces se había separado de ella porque no comprendía aquella vida cristiana, de abnegación sumisa, de sacrificio, ahora, por el afecto que le profesaba,
Amaba su pasado y comprendía su vida. No pensaba aplicar a la propia la sumisión y el sacrificio, porque estaba habituada a buscar otras alegrías, pero comprendía y amaba en los demás unas virtudes que antes eran incomprensibles para su entendimiento. A la princesa María, la narración de la infancia y de la primera juventud de Natacha le descubría un lado insospechado de la existencia, la fe en la vida, en el goce de la vida. A últimos de enero, la princesa partió, por fin, hacia Moscú, y el conde se empeñó en que la acompañase Natacha para que consultara a los médicos de la ciudad sobre el estado de su salud. 7. Como suele suceder, Pedro no se dio cuenta de la dureza de las privaciones físicas sufridas ni de los sufrimientos de su cautiverio hasta que, gracias a los cosacos, se vio libre de él. Una vez en libertad, se dirigió a Orel, y al tercer día de su llegada a ella, mientras hacía los preparativos de la marcha a Kiev, cayó enfermo y tuvo que guardar cama por espacio de 3 meses. Tenía una fiebre biliosa, según el diagnóstico médico, y a pesar de los cuidados de los doctores y del gran número de drogas que le prescribieron, curó y pudo levantarse. Todo lo ocurrido desde el momento en que le libertaron hasta aquel en que se puso enfermo apenas dejó en su espíritu la más ligera impresión. Recordaba solamente el tiempo gris, sombrío, la lluvia, la nieve, el enemigo, el dolor que sentía en las piernas y en el costado, la impresión que en general le producían los sufrimientos de los hombres, la curiosidad de los oficiales que le interrogaban, sus caminatas, las dificultades con que tropezó para hallar un coche y un caballo, y sobre todo, su incapacidad para pensar y sentir durante todo aquel tiempo. El día de su liberación vio el cadáver de Petya Rostov. El mismo día supo que el príncipe Andrés había vivido hasta después de la batalla de Borodino, y que había muerto en Yaroslav, junto a los Rostov. Denisov, que fue quien le dio esta noticia, en el curso de la conversación mencionó por casualidad la muerte de Elena, suponiendo que Pedro la conocía desde bastante tiempo atrás. Todo aquello le pareció a Pedro extraño, pero nada más. Se sentía incapaz de comprender la importancia de aquellos hechos. Solo pensaba en abandonar lo antes posible aquellos lugares donde se mataban los hombres entre sí y reemplazarlos por un refugio sosegado donde poder rehacerse, reposar y reflexionar en todas las cosas nuevas y extrañas que había aprendido. Mas en cuanto llegó a Orel, cayó enfermo. Al recobrar el conocimiento, halló a su lado a Terenti y a Vasca, sus dos antiguos servidores. Durante la conversación, Pedro fue rehaciéndose poco a poco de unas impresiones que se habían convertido en hábito, y se adaptó a la idea de que nadie le arrojaría ya de ninguna parte, de que nadie le quería privar de un lecho abrigado y de que todos los días comería, tomaría el té y cenaría. Pero en sus sueños veíase nuevamente en el cautiverio. Poco a poco también se fue dando cuenta de la trascendencia de las noticias que le comunicaron al quedar libre, de la muerte del príncipe Andrés, del fallecimiento de su esposa, del aniquilamiento de los franceses, el sentimiento agradable de la libertad, de esa libertad total tan preciosa para el hombre, se despertó en él por vez primera durante el primer relevo de caballos después de su salida de Moscú. Y este sentimiento inundó su alma durante toda la convalecencia. Se asombraba al ver que aquella libertad interior, independiente de las circunstancias externas, estuviera ahora acompañada de la libertad exterior. Estaba solo en una ciudad extraña, donde no tenía conocimientos. Nadie le exigía nada. Nadie le enviaba a ninguna parte. Tenía todo lo que se le antojaba y se veía libre de un recuerdo que antes le atormentaba sin cesar. El recuerdo de su esposa. «Ah, qué agradable es todo esto», se decía cuando se veía ante una mesa bien puesta, con un buen caldo, o cuando por la noche se acostaba en una cama limpia y blanda, o cuando se acordaba que estaba libre de su mujer y de los franceses. «Ah, qué cosa tan agradable». Y obedeciendo a una antigua costumbre, se dirigía esta pregunta. «Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer?» Y se respondía al punto. «Nada, ya veremos». «Ah, qué agradable». Lo que antes le preocupaba, lo que siempre trató de solucionar, la cuestión del objeto de la vida, ya no existía para él. Se había concluido la búsqueda, y no por casualidad y momentáneamente,
sino porque comprendía que no existía tal objeto ni podía existir. Precisamente este convencimiento era lo que le producía aquella alegre sensación de libertad, lo que le hacía dichoso. Ya no quería buscar el objeto de la vida, porque tenía fe, pero no fe en unos principios, palabras o ideas, sino fe en Dios vivo. Antes le buscó en sus propios objetivos, pero, en el fondo, aquella búsqueda era la búsqueda de Dios. Luego, durante su cautiverio, se percató, no verbalmente, no mediante razonamientos, sino por intuición, de lo que su buena fe le venía diciendo desde largo tiempo atrás, que Dios está aquí y en todas partes. En el cautiverio, se dio cuenta de que el Dios de Karatayev era más grande, más infinito, más comprensible que, por ejemplo, el arquitecto del universo que reconocen los masones. Y experimentaba la sensación del hombre que ha tenido a sus pies lo que buscaba muy lejos. La terrible pregunta, ¿por qué?, que en otras ocasiones había destruido todos sus razonamientos, ya no existía. Ahora conocía ya la respuesta. Una respuesta sencilla. Porque Dios existe. Porque hay un Dios sin la voluntad del cual no cae ni un solo cabello de la cabeza del hombre. Octavo. A fines de enero llegó a Moscú y se instaló en el pabellón que por milagro quedaba todavía en pie. Hizo una visita al conde Rostopchin, así como a otros conocidos recién llegados como él a la ciudad, y al tercer día se dispuso a partir para San Petersburgo. Todos estaban radiantes a causa de la victoria. La vida bullía en la capital destruida, que se disponía a reanudar su existencia. Todo el mundo sentía el deseo de ver a Pedro y se interesaban por lo que él había presenciado. Pedro se sentía bien dispuesto con todas las personas a quienes se tropezaba. Sin embargo, se mantenía en guardia con objeto de no dejarse llevar por nada ni por nadie. A todas las preguntas que se le dirigían, superficiales o importantes, respondía: sí, es posible, ya lo pensaré. Supo que los Rostov estaban en Kostroma, pero pensaba poco en Natacha, y cuando lo hacía, era como si recordara un pasado remoto y agradable. Se sentía libre, no solamente de todas las condiciones sociales, sino asimismo de un sentimiento que, a su parecer, se impusiera voluntariamente. 3 días más tarde de su llegada a Moscú, supo por los Drubetskoy que también se hallaba allí la princesa María. La muerte, los sufrimientos, los últimos días del príncipe Andrés preocupaban a Pedro con frecuencia y, sobre todo entonces, se presentaban a su memoria con una vivacidad sorprendente. Al saber, después de comer, que la princesa María estaba en Vozvijenka, en su hotel, que se conservaba intacto, decidió ir a hacerle una visita aquel mismo día. Por el camino no dejó de pensar en el príncipe Andrés, en su amistad, en las muchas veces que se habían visto, en su último encuentro antes de la batalla de Borodino. ¿Habrá muerto en aquel estado de espíritu tan lamentable en que se encontraba entonces? ¿No se le habrá revelado, antes de morir, la explicación de la vida?, pensaba. Recordaba a Karatayev y su muerte, y a su pesar, comparaba a aquellos dos hombres tan distintos y al propio tiempo tan parecidos por el amor que él les profesara, porque los dos habían vivido y porque los dos habían muerto. En la más grave disposición de espíritu llegó, pues, a la casa de los Volkonsky. Estaba intacta. Todavía ostentaba huellas de la devastación, pero, aún así, se conservaba lo mismo que antes. El viejo mayordomo recibió a Pedro con expresión severa, como si quisiera darle a entender que la ausencia del anciano príncipe no variaba un ápice el orden de la casa. Le comunicó que la princesa se había retirado a sus habitaciones y que le recibiría el domingo. «Anúncieme. Quizá quiera recibirme antes», insistió Pedro. «Obedezco. Entre en la galería de los antepasados». Al poco rato apareció Desalles, el ayo. Manifestó a Pedro, en nombre de la princesa, que ésta sentía muchos deseos de verle, que la excusara y que hiciera el favor de subir a su departamento. En una sala del primer piso, iluminada por una sola bujía, hallábase la princesa acompañada por una persona vestida como ella de luto. Pedro recordó que la princesa tenía siempre a su lado a una señorita de compañía. Pero ¿quién era y cómo era? No lo recordaba. La habrá cambiado por otra,
pensó al contemplar a la persona vestida de negro. La princesa avanzó, rauda, a su encuentro y le tendió la mano. «Al fin volvemos a vernos», exclamó mirando fijamente aquel rostro cambiado mientras él le besaba la mano. «Si supiera cómo hablaba mi hermano de usted», agregó mirando con timidez a Pedro primero y luego a la señorita de compañía. «No puede imaginarse cuánto me alegro de su liberación. Fue la única noticia buena que recibimos en todo este tiempo». En este punto se volvió inquieta hacia la señorita de compañía y quiso agregar algo, pero Pedro la interrumpió. «En cambio, yo no sabía nada de él. Creía que había muerto durante la batalla. Luego supe que encontró a los Rostov. ¿Qué cosas tiene el destino?». Pedro se expresó vivamente, con animación. Al fijar los ojos en la señorita de compañía, advirtió que ella clavaba en él una mirada tierna, de curiosidad, y como sucede en ocasiones durante una conversación, se dijo para sí que aquella mujer era una persona bondadosa que no interrumpiría su charla íntima con la princesa María. Pero cuando él pronunció sus últimas palabras sobre los Rostov, aumentó la confusión de la princesa. Su mirada pasó de Pedro a la señorita de compañía y al fin exclamó: «¿Pero es que no se reconocen ustedes?». Pedro se volvió a mirar el rostro pálido, delgado, los ojos negros, la boca singular de la señorita. Y aquellos ojos, que le miraban con atención, suscitaron en él el recuerdo de un ser querido y olvidado. «Pero no es posible», pensó. «No puede ser ella. Con ese rostro pálido, flaco, envejecido. Debe de ser un reflejo». En aquel momento la princesa exclamó: «¡Natacha!». La boca de la mujer de la mirada atenta sonrió mediante un esfuerzo como puerta que se abre, y aquella sonrisa inspiró a Pedro, de improviso, una dicha tal que, a su pesar, se apoderó de su ser y le dominó por entero. Al verla sonreír, ya no era posible dudar. Era ella, Natacha, y él la amaba todavía. Pedro se había ruborizado, y de tal modo, que se dio cuenta de que había revelado su secreto. En vano quiso disimular su emoción. Cuanto más se esforzaba en ello, más y con mayor claridad que si hablase ponía de manifiesto aquel amor. «Es solo la sorpresa», pensaba, tratando de engañarse a sí mismo. Al querer continuar la conversación iniciada, miró a Natacha, y un rubor más vivo todavía se le extendió por el rostro. Una emoción más profunda, mezcla de temor y de gozo, le invadió el alma. Sin saber lo que decía, tartamudeó unas palabras y cayó en mitad de la frase comenzada. No había reparado en Natacha al entrar, porque no esperaba encontrarla allí. No la había reconocido porque desde que la vio por última vez se había operado un gran cambio en ella. Estaba más pálida y más delgada. Pero no era esto lo que impedía reconocerla. Eran sus ojos, en otro tiempo brillantes, risueños, reveladores de la alegría de vivir, y ahora nublados, atentos, bondadosos y melancólicos. Afortunadamente, Pedro no le transmitió su confusión. Por el contrario, su vista produjo en ella un placer que iluminó ligeramente su semblante. 9. Vive conmigo de momento», explicó la princesa. «El conde y la condesa vendrán cualquier día. La condesa se halla en un estado deplorable. Natacha tenía que ver a un buen médico y por eso vino conmigo». «¿Conoce usted a alguna familia que no padezca en estos momentos?», preguntó Pedro dirigiéndose a Natacha. «Yo le vi el mismo día de nuestra liberación. Qué guapo muchacho era». Natacha le miró y se avivó el brillo de sus ojos en respuesta a aquellas palabras. «No encuentro palabras para consolarla. En absoluto. ¿Por qué habrá muerto un muchacho tan sano, tan lleno de vida? En estos tiempos sería difícil la vida». «Si no se tuviera fe», observó la princesa María. «Cierto, cierto», asintió Pedro, interrumpiéndola. «¿Por qué?», interrogó Natacha, mirándole con atención. «¿Cómo que por qué?», dijo la princesa. «El solo pensamiento de lo que aquí abajo nos espera». Sin escuchar a la princesa María, Natacha interrogó con la mirada a Pedro. «Porque únicamente quien cree en la existencia de un Dios que nos guía puede soportar pérdidas como las suyas», prosiguió Pedro. Natacha abrió la boca para decir algo, pero la cerró de repente.
Pedro volvió la cabeza y, dirigiéndose a la princesa, le rogó que le hablara de los últimos días del príncipe. La confusión de Pedro se había disipado, pero, al propio tiempo, se daba cuenta de que su antigua libertad estaba desapareciendo. Advertía que cada una de sus palabras y cada uno de sus actos tenía ahora un juez cuya opinión le era más cara que la de todos los jueces de la tierra. Ahora, mientras hablaba, pensaba en la impresión que podían causar sus palabras a Natacha. No es que dijera aquello que pudiese complacerla, sino que juzgaba desde el punto de vista de ella todo lo que decía. Maquinalmente, como suele hacerse en estos casos, la princesa María empezó a hablar del estado en que había hallado al príncipe Andrés. Pero las preguntas de Pedro, su mirada inquieta y animada, su rostro tembloroso de emoción, la movieron poco a poco a entrar en detalles de los que no se quería acordar. Sí, sí, así es, así es. Corroboraba Pedro inclinándose y escuchando con avidez el relato de la princesa. Sí, sí. De manera que se calmó, que se dulcificó después. Con todas las fuerzas de su alma buscó siempre una cosa: ser bueno. Por eso no le tuvo miedo a la muerte. Los defectos que tenía, si es que los tenía, no provenían de él. De modo que se dulcificó. ¡Qué dicha que se encontrasen ustedes!, exclamó de pronto dirigiéndose a Natacha y mirándola con los ojos llenos de lágrimas. El rostro de la muchacha temblaba. Frunció las cejas un momento y bajó los ojos. Sí, fue una dichosa casualidad, concedió tras un momento de vacilación. Sobre todo para mí, fue una suerte. Calló un momento y añadió. Y él, dijo que deseaba mucho verme. La voz de Natacha se entrecortaba. Se ruborizó, apoyó ambas manos sobre las rodillas y de pronto, haciendo un esfuerzo, levantó la cabeza y comenzó a hablar rápidamente. Nosotros no sabíamos nada cuando salimos de Moscú. Yo no me atrevía a preguntar por él. De improviso, Sonia me dijo que viajaba con nosotros. Yo no pensaba nada. No sabía bien cuál era su estado. Únicamente experimentaba la necesidad de verle, de estar junto a él, dijo temblando, sofocada. Y sin interrumpirse refirió lo que jamás confesara a nadie, todo lo que sintió durante los 3 meses de su estancia en Yaroslav. Pedro la escuchaba con la boca abierta, sin bajar los ojos, llenos de lágrimas. Y al escucharla, no pensaba en el príncipe Andrés ni en su muerte, sino en lo que ella refería. La escuchaba y sentía compasión de los sufrimientos que suscitaba en ella su relato. La princesa, que se esforzaba por retener el llanto, estaba sentada junto a Natacha y escuchaba por vez primera la historia de los últimos amores de su hermano y de su amiga. Aquel penoso relato le era evidentemente necesario a Natacha. Hablaba mezclando los detalles más nimios con los más importantes y parecía que no iba a concluir nunca. Varias veces repitió lo mismo. La voz de Desalles sonó al otro lado de la puerta. Preguntaba si Nikoluchka podía entrar para darles las buenas noches. Sí, esto es todo, concluyó Natacha. Cuando entró el niño se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Tanta fue su precipitación que se dio de cabeza contra la cerradura, disimulada por una cortina. Lanzó un gemido de dolor o de sorpresa y huyó. Pedro se quedó mirando el punto por donde había desaparecido y no comprendió por qué experimentaba la súbita sensación de hallarse solo en el mundo. La princesa María puso fin a su distracción hablándole de su sobrino, que entraba. El rostro de Nikoluchka, que recordó a Pedro el de su padre, en aquel momento de emoción, le produjo una impresión tal que, después de abrazar al niño, se levantó, sacó el pañuelo y se acercó a la ventana. Quería despedirse de la princesa María, pero ésta le retuvo. No, ni Natacha ni yo nos vamos a la cama antes de las 3. Quédese, se lo ruego. Ordenaré que sirvan la cena. Baje al comedor. Le seguimos enseguida. En el momento en que Pedro salía de la habitación, dijo la princesa: «Es la primera vez que Natacha habla así de él». X. Se introdujo a Pedro en el espacioso y bien iluminado comedor. A poco oyó pasos y entraron en él Natacha y la princesa. Natacha estaba tranquila, pero su rostro volvía a tener la severa expresión de costumbre. La princesa, ella y Pedro,
experimentaban en aquellos instantes un mismo sentimiento de confusión, el que sucede, de ordinario, a una conversación íntima y seria. Como parece difícil volver sobre los temas anteriores, uno se avergüenza de decir cosas superficiales, y por otra parte, es enojoso estar callado cuando se desea hablar y no fingir. Los tres se acercaron a la mesa en silencio. Los criados se pararon y luego acercaron las sillas para que se sentaran. Pedro desplegó la servilleta, decidido a romper el silencio, y miró a Natacha y a la princesa María. Las dos parecían dispuestas a imitarle. En los ojos de ambas brillaba el placer de vivir, la seguridad que la vida no nos brinda solo dolor, sino también alegrías. ¿Quiere un poco de aguardiente, conde?, preguntó la princesa. Estas sencillas palabras disiparon de pronto las sombras del pasado. Háblenos de usted. ¿Hemos oído referir tantas cosas? Sí, repuso Pedro con la sonrisa dulce e irónica que le era peculiar entonces. Ya sé que se cuentan hechos en que ni siquiera he soñado. El otro día, durante la comida, María Abramovna me refirió lo que me ha sucedido o estuvo a punto de sucederme. Stepan Stepanich me indicó también lo que yo debía contar. Qué cómodo es ser hombre interesante. Porque lo soy, por lo visto. Todo el mundo me invita para explicar lo que me ha ocurrido. Natacha sonrió. Quiso decir algo, mas la interrumpió la princesa María. Dicen, manifestó, que ha perdido usted 2 millones en el saqueo de Moscú. ¿Es cierto? Sí. No obstante, soy 3 veces más rico que antes, contestó Pedro. He ganado la libertad, comenzó a decir en serio. Pero no continuó. Aquel tema de conversación era demasiado personal. Está volviendo a levantar su casa, ¿verdad? En efecto, me lo aconsejó Savelich. Dígame, ¿sabía que había muerto la condesa cuando se quedó en Moscú?, interrumpió María, y enseguida se ruborizó al darse cuenta de que su pregunta, después de lo que él acababa de explicar acerca de su independencia, podía hacerle creer que sus palabras encerraban un significado que en realidad no tenían. No, repuso Pedro, sin molestarse por la interpretación que parecía haber dado la princesa a su alusión a la libertad. Lo supe en Orel, y no puede imaginarse lo que me impresionó. No fuimos un matrimonio modelo, añadió con rapidez mirando a Natacha y observando en su rostro la curiosidad, el deseo de saber lo que pensaba de su esposa. Pero su muerte me impresionó extraordinariamente. Cuando media entre dos personas una desavenencia cualquiera, la culpa es siempre de las dos, y la culpa de la que conserva la vida es más dolorosa que la de la persona que ya no existe. Además, una muerte así, sin amigos, sin consuelo. Lo siento mucho, muchísimo. Pedro reparó con placer en la gozosa aprobación impresa en el semblante de Natacha. Sí, y ya le tenemos libre otra vez y convertido en un buen partido, observó la princesa. Pedro se ruborizó y trató de no mirar a Natacha. Cuando se atrevió a mirarla, al fin, vio que su rostro era frío, severo y algo desdeñoso, o así lo pareció. ¿Es cierto que habló con Napoleón? La noticia corre de boca en boca, dijo la princesa. Pedro rió. No, ni siquiera una sola vez. Todo el mundo se imagina que estar prisionero es como hallarse de visita en casa de Bonaparte. No solo no le he visto, sino que ni siquiera he oído hablar de él. Me rodeaba una sociedad poco distinguida. La cena tocaba a su fin, y Pedro, que en un principio rehuía hablar de su cautiverio, se fue dejando llevar de la emoción de su relato. Pero, ¿es cierto que se quedó aquí animado por la idea de matar a Napoleón?, le preguntó Natacha sonriendo levemente. Lo adiviné cuando nos vimos cerca de la torre Zucareva. ¿Lo recuerda? Pedro confesó que era cierto, y guiado poco a poco por las preguntas de la princesa y, sobre todo, por las de Natacha, se dejó de nuevo arrastrar por el recuerdo de sus aventuras. Primero se expresó de acuerdo con aquella opinión irónica y amable que tenía entonces de los hombres y de sí mismo, pero al referir los sufrimientos y los horrores que había presenciado, empezó a hablar, sin darse cuenta, con la emoción contenida del que revive en su memoria acontecimientos terribles. La princesa María, con una dulce sonrisa, miraba ahora a Pedro,
ora a Natacha. Durante el relato solo veía a Pedro y a su bondad. Natacha, de codos sobre la mesa, seguía las palabras de Pedro con atención, reviviendo con él los sucesos que refería. Y no solo su mirada, sino sus exclamaciones, las breves preguntas que le dirigía, demostraban a Pedro que comprendía precisamente aquello que él quería dar a entender. Se veía que no solo captaba lo que él refería, sino lo que quería, y no podía expresar por medio de la palabra. Pedro narró también el episodio de la mujer y la niña, por culpa de las cuales le prendieron. Era un terrible espectáculo. Niños abandonados y algunos entre las llamas. A las mujeres les quitaban las joyas. Pedro enrojeció de pronto y calló un momento. De improviso, añadió, llegó un destacamento francés y nos cogieron a todos los que no habíamos quitado nada. Usted no lo dice todo. Usted debió de hacer algo bueno, observó Natacha. Pedro continuó su historia. Cuando llegó a la ejecución, quiso pasar por alto sus horribles detalles, pero Natacha le exigió que lo refiriera todo. Luego habló de Karatayev. Natacha le miraba atentamente. No se pueden ustedes figurar, dijo deteniéndose. Lo que he aprendido de ese ignorante. Hable, hable, insistió Natacha. ¿Dónde está? Le mataron casi delante de mí. Y Pedro comenzó a referir la retirada, la enfermedad de Karatayev. Su voz temblaba. Su muerte. Habló con pasión de sus aventuras. Parecía haber descubierto una nueva importancia en todo lo que le había sucedido. Al propio tiempo, hablar de sí mismo a Natacha le producía el raro placer que proporcionan las mujeres escuchando, pero no las mujeres inteligentes que escuchan tratando de retener lo que se les dice, a fin de enriquecer su espíritu, y, cuando se presenta la ocasión, servirse de lo que se les ha contado para aplicarlo a su situación, sino el que procuran las mujeres bien dotadas de la capacidad de discernir y de asimilarse lo mejor que hay en las manifestaciones del alma humana. Sin embargo, Natacha era toda oídos. No dejaba escapar una sola palabra, ni un matiz de la voz, ni una mirada, ni una contracción del rostro, ni un solo gesto de Pedro. Se apoderaba al vuelo de las palabras inexpresadas todavía, las llevaba a su abierto corazón y adivinaba el sentido misterioso de toda la labor moral del conde. La princesa María comprendía y simpatizaba, pero veía además una cosa que absorbía toda su atención. Veía la posibilidad del amor y de la dicha entre Pedro y Natacha, y esta idea que cruzó su mente por primera vez le inundó de gozo el corazón. Eran las 3 de la madrugada. Los sirvientes, con rostro triste y grave, entraron para renovar las bujías, pero ninguno de ellos los miró. Pedro terminó su relato. Con los ojos brillantes, animados, Natacha seguía observándole atentamente. Era como si quisiera comprender lo que ya no decía. Lleno de gozosa confusión, Pedro la miraba de vez en cuando y buscaba algo que decir para cambiar de conversación. La princesa María callaba. Ninguno de los tres se daba cuenta de lo avanzado de la hora. Se habla mucho de la crueldad del sufrimiento, comenzó Pedro. Si me dijeran, ¿quieres volver a ser lo que eras y no pasar lo que has pasado o prefieres vivir nuevamente lo que has vivido? Respondería. Que vuelvan el cautiverio y la carne de caballo. Cuando se nos arroja de nuestro camino habitual, creemos que lo hemos perdido todo. Sin embargo, es entonces cuando se empieza a vivir una vida nueva, una vida provechosa. Mientras dure la existencia, durará la dicha. Todos tenemos mucho por delante, muchísimo, no me cabe duda, agregó dirigiéndose a Natacha. Sí, sí, también yo querría recomenzar la vida, exclamó ella en respuesta a otra pregunta distinta. Pedro la miró atentamente. Sí, sí, repitió Natacha. Y de pronto, ocultando el rostro entre las manos, rompió a llorar. ¿Qué tienes, Natacha? Preguntó la princesa. Nada, nada. Natacha sonrió a Pedro a través de sus lágrimas. Adiós, dijo. Creo que ya es hora de que nos vayamos a dormir. Adiós, contestó Pedro poniéndose en pie. Al volver a verse, como de costumbre, en el dormitorio, la princesa María y Natacha comentaron lo que Pedro les acababa de contar. La princesa María no expresó la opinión que se había formado de él. Tampoco Natacha habló de su visitante. Bien,
Buenas noches, María. ¿Sabes lo que pienso? Que no hablamos nunca de él, el príncipe Andrés. Tememos deshojar nuestros sentimientos y le estamos olvidando. La princesa María suspiró profundamente. Aquel suspiro parecía confirmar la exactitud de las palabras de Natacha. Sin embargo, María no compartía su opinión. ¿Acaso se puede olvidar? Preguntó. Te confieso que al expresarme hoy como lo he hecho, me he sentido mejor, mucho mejor. Estaba segura de que Pedro había estimado de veras a Andrés y por eso se lo he contado todo. ¿Hice mal? Preguntó ruborizándose. Oh, no. Pedro es muy bueno. Oye, María, volvió a decir Natacha con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Pedro ha cambiado mucho, ¿verdad? Parece más sano, más limpio, como si acabara de salir del baño. Naturalmente, me refiero a la parte moral. Sí, ha ganado mucho. A veces le comparo a papá, con su chaqueta corta y esos cabellos tan recortados. Andrés lo quería mucho. Ahora me doy cuenta. Oh, sí, no es un hombre vulgar. Se dice que los hombres diferentes son más amigos. Y debe de ser cierto, porque Pedro no se parece en nada a Andrés. No, pero es muy bueno. Buenas noches otra vez, dijo Natacha. Y una frívola sonrisa iluminó su rostro largo rato. 11. Pedro no pudo conciliar el sueño aquella noche. Se estuvo paseando por la habitación, ora frunciendo el ceño como quien piensa en algo dificultoso, ora encogiéndose de hombros y estremeciéndose, y a veces sonriendo feliz. Pensaba en el príncipe Andrés, en Natacha, en su amor por ella. Se arrepentía de su conducta anterior, se dirigía 1000 reproches, se perdonaba. A las 6 de la mañana todavía no estaba acostado. Pero ¿qué hacer si es imposible de otro modo? Es preciso aceptar las cosas conforme vienen, se dijo. Luego se desnudó deprisa, se metió en la cama, feliz y conmovido, mas sin sentir ya dudas ni indecisiones. Por extraña, por imposible que pueda parecer esa felicidad, se dijo, tengo que hacer lo que pueda para que se case conmigo. Al día siguiente volvió a comer en casa de la princesa. Al recorrer las calles, pasando entre las casas quemadas, admiró la belleza de las ruinas. Los tubos de las chimeneas, las demolidas paredes, le recordaron, por su aire pintoresco, el Rin y el Coliseo. Los cocheros, los viandantes que le salían al paso, los carpinteros que aserraban las vigas, los comerciantes, con sus caras alegres, miraban a Pedro y parecían decirle, «Ah, ya le tenemos aquí. Veremos lo que ahora sucede». Al llegar ante la casa de la princesa, le asaltó una duda. ¿Sería de veras allí donde había visto a Natacha, donde habían hablado? Quizá lo haya soñado. Quizás al entrar vea que no hay nadie. Pero en cuanto se halló en el salón, la pérdida de la libre disposición de su ánimo y todo su ser le anunciaron su presencia. Llevaba el mismo vestido negro, de graciosos pliegues, e iba peinada del mismo modo que la víspera, pero parecía otra. De haber estado así la noche anterior, la hubiera reconocido en el acto. Estaba lo mismo que cuando la conoció casi niña, y luego, muy pronto, ya prometida del príncipe Andrés. Sus ojos brillaban alegres e interrogadores. Su rostro adoptaba una expresión tierna muy particular. Pedro hubiera querido quedarse un rato después de comer, mas la princesa María tenía que salir y se fue con ella. Al día siguiente volvió muy temprano y pasó toda la tarde en casa de la princesa. A pesar de que María y Natacha estaban encantadas de esta visita, y aunque todo el interés de Pedro se concentraba ahora en aquella casa, esta vez la conversación se agotó. Pedro pasaba de un tema insignificante a otro y se interrumpía con frecuencia. Aquel día, Pedro se quedó hasta tan tarde que Natacha y la princesa se miraban como si se preguntaran cuándo iba a decidir marcharse. Pedro se daba cuenta, pero no podía irse. Estaba molesto, se sentía incómodo, mas se quedaba porque le era materialmente imposible ponerse en pie. La princesa María fue la primera en levantarse, quejándose de dolor de cabeza, y se despidió. ¿De modo que se va mañana a San Petersburgo?, preguntó a Pedro. No, no pienso irme, repuso él sorprendido. Y al punto rectificó, azorado. Habla de mi viaje a San Petersburgo.
Ah, sí, me voy mañana. Pero no me despido de usted. Ya pasaré por aquí para ver si desean alguna cosa, contestó. Natacha le tendió la mano y salió. En vez de irse también, María volvió a sentarse y, con su mirada profunda, radiante, observó grave y atentamente a Pedro. Se había desvanecido el dolor de cabeza de que se quejaba poco antes. Suspiró profundamente y esperó como si se dispusiera a sostener una larga conversación. La confusión, la incomodidad que experimentaba Pedro ante Natacha desaparecieron de pronto y fueron reemplazadas por una conmovida animación. Acercó su silla a la de la princesa. Sí, voy a decírselo, dijo respondiendo a su mirada como hubiera respondido a sus palabras. Princesa, ayúdeme usted. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo esperar? Princesa, amiga mía, escuche. Sé que no la merezco. Sé que por ahora será inútil hablarle de mi cariño. Pero deseo ser su hermano. No, no la merezco, pero... Cayó y se pasó la mano por la cara, por los ojos. Bueno, prosiguió haciendo un esfuerzo para hablar de manera más razonable. Yo mismo ignoro desde cuándo la amo, pero estoy seguro de que es a ella a quien he amado toda la vida, y la amo tanto que no puedo imaginar la vida sin ella. Hoy no me atrevo a pedir su mano, pero cuando pienso que puede llegar a ser mía y que he de dejar escapar esta posibilidad, es terrible. Dígame, ¿puedo esperar? ¿Qué debo hacer, querida princesa? Profirió tras un breve silencio, tocándole el brazo, porque ella no respondía. Pienso como usted, contestó al fin la princesa. ¿Hablarle ahora de amor? María calló. Iba a decir, no hay que pensar en ello por ahora. Pero no lo dijo porque hacía 3 días que venía asistiendo a la transformación que se operaba en Natacha y sabía que no solo no se ofendería de que Pedro le hablase de amor, sino que tal vez esperaba que él se decidiera a hacerlo. Hablarle ahora no sería prudente, dijo no obstante. ¿Qué debo hacer en ese caso? Confíe en mí, respondió la princesa. Yo sé. Pedro la miraba a los ojos. Diga, diga. Sé que le ama. ¿Que le amará? Rectificó. Apenas hubo acabado de proferir estas palabras, Pedro, dando un salto y con un gesto de turbación, le asió de la mano. ¿Por qué lo cree? ¿Cree que puedo esperar? ¿De verdad lo cree? Sí, repuso sonriendo la princesa María. Confíe en mí, escriba a sus padres. Yo hablaré con ella en el momento oportuno. Lo deseo y el corazón me dice que se realizará. No, no es posible. Qué feliz soy. No, no es posible. Qué feliz soy, repetía Pedro besando la mano de la princesa. Lo mejor será que se vaya a San Petersburgo, ya le escribiré. ¿A San Petersburgo? ¿Quiere que me aleje? Sí. Bueno, ¿pero podré volver mañana? Al otro día volvió, en efecto, para despedirse. Natacha parecía estar menos animada que la víspera, mas aquel día, al mirarla de vez en cuando a los ojos, Pedro se transfiguraba. Le parecía que ya no existía ni él ni ella, sino únicamente un sentimiento conjunto de felicidad. ¿Será posible? No, no puede ser, se decía a cada mirada, a cada gesto, a cada palabra de Natacha, sintiendo henchida de gozo su alma. Cuando, al despedirse, le cogió la fina y delgada mano, no pudo menos de retenerla un momento en la suya, mientras pensaba, esta mano, ese rostro, esos ojos, todo ese tesoro de gracias femeninas, ¿serán míos para siempre? ¿Tan míos como mi propio ser? No, es imposible. Conde, hasta la vista, dijo Natacha en voz alta. Le esperaré con impaciencia, agregó en voz baja. Estas sencillas palabras y la mirada, la expresión del rostro que las acompañó, fueron para Pedro, por espacio de 2 meses, motivo de recuerdos, de comentarios, de sueños felices. ¿Le esperaré con impaciencia? Sí, sí. ¿Cómo lo dijo? Sí. Le esperaré con impaciencia. Ah, qué feliz soy. 12. Desde la noche en que Natacha supo que Pedro partía, aquella noche en que con una sonrisa alegre y burlona, dijo a la princesa María que él tenía el aire de salir del baño, con la chaqueta corta, los cabellos recortados. Desde aquel mismo instante, un sentimiento secreto, ignorado por ella misma, pero invencible, empezó a despertar en su interior.
Su expresión, su andar, su mirada, su voz, todo se modificaba. La fuerza de la vida, la esperanza de una felicidad insospechada, brotaban en ella y pedían que se les diera satisfacción. A partir de aquel día, Natacha pareció olvidar todo lo acaecido anteriormente. Ni una sola vez volvió a quejarse de su suerte. No dedicó ni una palabra al pasado. No volvió a temer a hacer planes alegres para el porvenir. Hablaba poco de Pedro, pero cuando la princesa María pronunciaba su nombre, una luz desvanecida hacía tiempo volvía a brillar en sus ojos y una singular sonrisa desplegaba sus labios. Esta transformación que se producía en Natacha empezó por asombrar a la princesa María, y cuando la comprendió bien, la entristeció. Amaba tan poco a mi hermano, que ha podido olvidarlo en 4 días, se decía al observar aquel cambio. Pero cuando tenía ante sí a Natacha, no le hacía ningún reproche, no le guardaba rencor. La fuerza vital que se despertaba en la joven y se apoderaba de ella era, evidentemente, tan involuntaria e inesperada que cuando la veía se daba cuenta que no tenía derecho a reprocharle nada. Natacha se abandonaba tan por entero y tan sin reservas al nuevo sentimiento que no trataba de ocultarlo, y ya no estaba triste, sino alegre y contenta. Cuando, después de su explicación con Pedro, entró María en su dormitorio, Natacha le salió al encuentro. ¿Lo ha confesado? ¿Lo ha confesado?, preguntó. Y una expresión gozosa y lastimera a la vez, como si quisiera hacerse perdonar su dicha, se pintaba en su rostro. Hubiera querido detenerme a escuchar detrás de la puerta, pero sabía que tú me lo dirías. Por comprensible y conmovedora que fuera para la princesa María, la anhelante mirada de su amiga, y a pesar de la pena que le produjo su ansiedad, en el primer instante la hirió su actitud. Se acordaba de su hermano y de su amor por ella. Pero, ¿qué le vamos a hacer si es así?, pensó. Y con semblante triste y un poco severo, contó a Natacha todo lo que le había dicho Pedro. Natacha se sorprendió de que estuviera dispuesto a marcharse a San Petersburgo. ¡A San Petersburgo!, repitió como si no comprendiera. Pero, al fijarse en la triste expresión del semblante de su amiga y adivinar el motivo, se echó a llorar de repente. María, dime lo que debo hacer. Temo ser mala. Haré lo que tú digas. Enséñame. ¿Le amas? Sí, murmuró Natacha. Entonces, ¿por qué lloras? Lo celebro por ti, dijo la princesa, que a causa de aquel llanto, perdonaba la alegría de Natacha. La boda no se celebrará enseguida, sino más adelante. Pero piensa en lo feliz que seré cuando sea su esposa y tú la de Nicolás. Natacha, te he rogado ya que no me hables de eso. Hablemos de ti. Las dos callaron. Pero, ¿a qué va a San Petersburgo?, inquirió de súbito Natacha. Luego se apresuró a decir. Vale más así, ¿verdad, María? Vale más así. 13. El casamiento de Natacha con Besukov, en 1813, fue el último alegre acontecimiento que presenció la familia Rostov. En aquel mismo año murió el viejo conde Ilya Andreyevich, y como sucede siempre en estos casos, tras su desaparición, la familia se deshizo. Los sucesos del año anterior, el incendio de Moscú, la muerte del príncipe Andrés y la desesperación de Natacha, la muerte de Petia y el dolor de la condesa, fueron rudos golpes que hirieron, uno tras otro, al anciano conde. No pareció comprender, ni podía en realidad, el porqué de aquellos acontecimientos, por lo que, inclinando dócilmente la blanca cabeza, aguardó el nuevo golpe que acabase con él. Ora aparecía como asustado, ora se mostraba extraordinariamente animado y activo. El matrimonio de Natacha, con los 1000 detalles que lo rodeaban, le ocupó la atención unos días. Encargaba comidas y cenas, se esforzaba a ojos vistas por aparentar alegría. Pero ésta no se comunicaba a los demás, como en otros tiempos, sino que, muy al contrario, suscitaba la compasión de los que le amaban y conocían. Después de la marcha de Pedro y de su esposa se calmó y comenzó a quejarse de aburrimiento. Al cabo de pocos días cayó enfermo y hubo de guardar cama. A pesar de las palabras consoladoras de los médicos, comprendió desde un principio que no saldría de su enfermedad. La condesa permaneció sentada a su cabecera por espacio de 2 semanas.
Cada vez que le daba una medicina, el conde, sin decir una palabra, le cogía la mano y se la besaba. El último día le pidió perdón, sollozando, y, a pesar de que su hijo no estaba allí, le pidió también a él le perdonara por haber disipado su fortuna, única gran falta de que se sentía culpable. Después de comulgar, se extinguió dulcemente, y al día siguiente, la multitud de amigos y conocidos que fueron a rendirle los últimos honores llenó el departamento alquilado por los Rostov. Las mismas personas que habían comido y bailado en su casa en tantísimas ocasiones, las mismas que tanto se habían burlado de él, sentían entonces pena y remordimiento y se decían para justificarse: sí, era un hombre admirable. Hoy ya no se encuentran hombres así. ¿Quién está exento de debilidades? Precisamente cuando le iban tan mal los negocios, que no se podía suponer cómo concluirían, el conde murió de improviso. Nicolás se encontraba en París con las tropas rusas cuando le participaron el fallecimiento de su padre. Enseguida pidió la excedencia y, sin aguardar a que se la concedieran, se despidió de sus superiores y volvió a Moscú. Un mes después, desenmarañados los asuntos de la casa Rostov, la situación era clara. Su padre había contraído una enormidad de pequeñas deudas cuya existencia nadie sospechaba. Estas deudas se elevaban al doble del haber. Parientes y amigos aconsejaron a Nicolás que renunciase a la herencia, pero el joven, que consideraba esta renuncia como un reproche a la memoria de su padre, no quiso oír ni hablar de ello. De modo que la aceptó y, con ella, la obligación de pagar las deudas. Los acreedores habían guardado silencio largo tiempo, en vida del conde, a causa de la influencia indefinible, pero profunda que ejerció su bondad sobre ellos. Ahora recurrieron, sin previo aviso, a los tribunales. Como suele suceder en parecidas ocasiones, obedecieron al impulso de unos celos disimulados, y gentes como Mitenka y otros, que recibieron del conde regalos importantes, fueron los acreedores más exigentes. No se dio a Nicolás tregua ni respiro, y las mismas personas que lloraban al conde, el causante de sus pérdidas, se ensañaban, implacables, con el joven heredero, que era inocente y se encargaba de pagarles. Ninguno aceptó ni uno solo de los arreglos que propuso Nicolás. Al ser vendidas por necesidad, las posesiones tuvieron que cederse a bajo precio, y la mitad de las deudas quedaron sin pagar. Nicolás aceptó de Besukov, su cuñado, 30.000 rublos para poder pagar lo más imprescindible, y para que no le detuvieran, pues los acreedores le amenazaban con la cárcel. Pensó en reanudar el servicio. Pero volver al ejército, donde figuraba en el cuadro de ascensos con el grado de comandante, le fue imposible porque él era el último apoyo de su madre. Por este motivo, y a pesar de las pocas ganas que tenía de permanecer en Moscú, donde todo el mundo le conocía, y no obstante su repugnancia a la vida civil, aceptó un empleo, renunciando al venerado uniforme, y se instaló con su madre y Sonia en un departamento de la calle Sivtesbrayek. Natacha y Pedro, desde San Petersburgo, tenían una idea poco clara de la situación de Nicolás. Este había aceptado el préstamo de su cuñado con ánimo de ocultar su miseria. La situación de Nicolás era particularmente penosa porque, con sus 1.200 rublos de sueldo, debía no solo alimentar a su madre y a Sonia, sino vivir de manera tal que su madre no se diera cuenta de su pobreza. La condesa no podía comprender la vida sin el lujo que había conocido desde la infancia, y como no se daba cuenta de los conflictos que creaba con ello a su hijo, exigía a cada momento un coche para ir a ver a una amiga, carne de calidad superior para ella, vino para su hijo, dinero para hacer regalos a Natacha, a Sonia, al mismo Nicolás. Sonia se ocupaba del manejo de la casa, cuidaba de su tía, soportaba sus caprichos y ayudaba a Nicolás a disimular la pobreza en que se hallaban. Nicolás se sentía deudor de Sonia y viendo lo que la muchacha hacía por su tía, admiraba su paciencia y su abnegación. Sin embargo, procuraba mantenerse espiritualmente alejado de ella. Le reprochaba su exceso de perfección, que no hubiera nada censurable en ella. Sonia poseía, verdad es, todo lo que inspira aprecio a las gentes, pero poco de lo que nos hace amarlas. Habiendo tomado al pie de la letra la carta en que ella le devolvía la libertad, la trataba como si hubiera olvidado lo pasado. La situación de Nicolás fue de mal en peor.
porque la sola idea de hacer economías con su sueldo era un sueño. Es más, no solo no economizaba, sino que, para satisfacer las exigencias de su madre, contraía pequeñas deudas. La situación no parecía tener salida. La idea de su matrimonio con una rica heredera que sus parientes le propusieron le repugnaba. Otra solución, la muerte de su madre, ni siquiera le pasaba por el pensamiento. No deseaba nada, no esperaba nada, y en el fondo de su alma experimentaba un austero placer en aquella pasiva aceptación de su suerte. Evitaba tropezarse con antiguas amistades, con su compasión y su oferta compasiva de ayuda. Evitaba toda distracción y placer, y en casa tampoco se ocupaba en nada, salvo en tener paciencia con su madre, andar en silencio por la habitación y fumar pipa tras pipa. Parecía fomentar aquel humor sombrío, única cosa que le ayudaba a soportar la vida. 14. La princesa María regresó a Moscú a principios del invierno. Por los murmuradores, supo enseguida la situación de los Rostov y, sobre todo, que el hijo se sacrificaba por la madre, según decían. No esperaba menos de él, pensó, llena de gozo, porque el hecho le confirmaba que merecía el amor que le tenía. En vista de ello, su amistad, casi su parentesco, con la familia la movieron a pensar en hacerle una visita. Pero, al recordar sus relaciones con Nicolás en Voronezh, temió verlo. Al fin, cogiendo firmemente con las dos manos las riendas de su voluntad, fue a casa de los Rostov 2 semanas justas después de su llegada. ¡Qué casualidad! A quien primero se tropezó fue a Nicolás, porque para llegar a la habitación de la condesa, tuvo que pasar por la de él. Pero, en vez de expresar la alegría que ella esperaba, el rostro de Nicolás adquirió al vuelo una expresión fría, de sequedad, de orgullo, que ella no había visto nunca en él. Después de informarse del estado de su salud, le acompañó hasta la habitación de su madre, y allí la dejó. Al despedirse la princesa, le salió al encuentro y la acompañó hasta el recibidor con aire grave y frío. A las preguntas de María, nada contestó. ¿Qué mal le he hecho yo? Déjeme en paz, parecía contestarle con la mirada. Y cuando se alejó el coche de la princesa, exclamó delante de Sonia, en voz alta, incapaz de reprimir su despecho. ¿A qué viene? ¿Qué quiere? Detesto a esas mujeres y sus amabilidades. Ah, Nicolás, ¿cómo puedes hablar así? Replicó Sonia disimulando mal su satisfacción. Es muy buena y mamá la quiere mucho. Nicolás no respondió ni volvió a hablar de la princesa. Pero la anciana condesa comenzó a mentarla 100 veces al día a raíz de su visita. La alababa, rogaba a su hijo que fuera a verla, expresaba el deseo de tenerla al lado con más frecuencia. Pero al mismo tiempo, la ponía de mal humor hablar de ella. Nicolás callaba, y su silencio enojaba a la condesa. Es una muchacha muy digna y muy buena, decía la madre. Debes ir a hacerle una visita. No quiero que te aburras a nuestro lado. Debes tener amistades.